me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Y Jesús, ¿qué haría? Dando gracias a Dios por este día, por esta semana que inicia, y saludando a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la radio, la televisión, el internet, a través de las redes sociales, para compartir con ustedes pues esta aventura del amor de Dios. Y hoy, pues en esta oportunidad estamos compartiendo un poquito acerca de lo que es el valor salvífico del sufrimiento. Y bueno, en ese ámbito, en esa realidad, pues los invito a que, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación, bueno, pues nos acompañen en esta hora. Pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. En Denver área 720-229-5642. 720-229-5642. Nuestra página de internet www.montemaria.org. Y tenemos también algunos elementos de las redes sociales. Jorge Zárraga Sacerdote es uno, Misterio de Fe es otro, y Montemaria Radio y Televisión es otro elemento para compartir pues esta aventura del amor de Dios. Muy bien, y entonces hemos estado hablando de este documento del Papa Juan Pablo II, un documento muy interesante que hemos estado analizando a lo largo de varios programas. Empezamos primero viendo el sentido del sufrimiento, qué sentido tiene y para qué sirve. Bueno, todos estos elementos que estamos, pues que tenemos que estar viviendo de alguna manera constantemente y que no podemos evitarlos, y cómo enfrentarlos, ¿no? Cómo la gracia nos ayuda a vivir esa experiencia de la fuerza, de la fortaleza y del sentido. Entonces, para que nos acompañen y pues compartan, pregunten. Ya saben, aquí tratamos de aprender. Y para esto, bueno, contamos con la presencia de Madre Blanquita. Madre Blanquita, ¿cómo estamos? Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros en este programa que se llama ¿Y Jesús, qué haría? Jesús, ¿qué haría en tu lugar? ¿Qué haría en esta época, en este tiempo donde nosotros nos encontramos? Pues es una pregunta que nos ayuda también en el discernimiento y en nuestro examen de conciencia. Pues gracias por acompañarnos. Vamos a continuar aprendiendo del valor salvífico del sufrimiento. Muy bien, entonces estábamos contemplando este documento. Habíamos visto la introducción del número 1 al número 4 y estábamos en el mundo del sufrimiento humano. Vimos el 5, estábamos en el 6 viendo algunas citas bíblicas de cómo en el ámbito de la palabra de Dios se nos presenta eventos. Hablábamos de los sufrimientos que se dan en la Biblia, de los personajes en la Biblia, como peligro de muerte, la muerte de los propios hijos, y también la muerte como se da, por ejemplo, los primogénitos, los primeros hijos varones,
o la falta de los hijos, cómo se da ese sufrimiento. La nostalgia de la patria, veamos con los exiliados, la persecución y hostilidad en el ambiente que se daba en algunos ámbitos, la burla y la irrisión de quienes están oprimiendo, como veamos con algunos salmistas, la soledad, el abandono, que veíamos también los famosos pasajes del siervo doliente en Isaías. También teníamos la miseria, las desventuras de la propia nación, y bueno, las plegarias de Azarías. Es como veíamos en este conjunto del Antiguo Testamento como un conjunto psicofísico, une con frecuencia los sufrimientos morales con el dolor de determinadas partes del organismo. Entonces veíamos cómo en la parte del dolor moral se afectaba o se enraizaba o se anidaba o alteraba alguna parte del cuerpo. Entonces hoy por hoy ya hemos descubierto, gracias a la ciencia e investigaciones, muchas de las enfermedades pueden ser ocasionadas por diferentes causas de dolor moral, desde traumas, miedos, rechazos, odios, que pueden generarse en cáncer, que pueden generarse en ataque al cuerpo. Muchas de las enfermedades autoinmunes, hay ataques que el mismo cuerpo hace al cuerpo por diferentes causas, que están dañando, que están destruyendo pues esas células, ¿no? Y veíamos estos elementos que se iban a dar en diferentes pasajes, ¿no? Habíamos hablado de los riñones, del hígado, las vísceras, el corazón, ¿sí? No podíamos, terminamos y concluíamos que no se puede negar que los sufrimientos morales tienen también una parte física o somática y que con frecuencia se reflejan en el estado general del organismo. Esto, bueno, pues ya lo habíamos contemplado. Y habíamos empezado o íbamos a empezar el número 7 de este documento de la Salvificis Doloris. Madre Blanquita. Como se ve a través de los ejemplos audicidos en la Sagrada Escritura, encontramos un vasto elenco de situaciones dolorosas para el hombre por diversos motivos. Este elenco diversificado no agota ciertamente todo lo que sobre el sufrimiento ha dicho ya, y repite constantemente el libro de la historia del hombre. Este es más bien un libro no escrito, y más todavía el libro de la historia de la humanidad, leído a través de la historia de cada hombre. Se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. En el vocabulario del Antiguo Testamento, la relación entre sufrimiento y mal se pone en evidencia con identidad. Aquel vocabulario, en efecto, no poseía una palabra específica para indicar el sufrimiento. Por ello, definía como mal todo aquello que era sufrimiento. A este propósito, es oportuno recordar que la raíz hebrea designa globalmente lo que es mal, en contraposición a lo que es bien, tov, sin distinguir entre sentido físico, psíquico y ético. Aquella se encuentra en la forma sustantiva RA, así va, así padre, y RAA, que de manera variada el ser mal. Se encuentra la forma reflexiva pasiva nipal, sufrir el mal, ser afectado por el mal, y la forma causativa ipil, hacer el mal, infringir el mal a alguno dado, que falta en el hebreo una verdadera correspondencia con el griego, y dice una palabra. pash, Ahorita las leo. sufro. También este verbo se halla raramente en la versión de los 70. Solamente la lengua griega y con ella el Nuevo Testamento y las versiones griegas del Antiguo se sirven del verbo estoy afectado por, experimentando una sensación sufro. Y gracias a él el sufrimiento no es directamente identificable con el mal, sino que expresa una situación
en la que el hombre prueba el mal y probándolo se hace sujeto de sufrimiento. Este, en verdad, tiene a la vez carácter activo y pasivo, incluso cuando el hombre se procura por sí mismo un sufrimiento, cuando es el autor del mismo. Ese sufrimiento queda como algo pasivo en su esencia metafísica. Sin embargo, esto no quiere decir que el sufrimiento en sentido psicológico no esté marcado por una actividad específica. Esta es, efectivamente, aquella múltiple y subjetivamente diferenciada actividad de dolor, de tristeza, de desilusión, de abatimiento o hasta de desesperación, según la intensidad del sufrimiento, de su profundidad, o indirectamente según toda la estructura del sujeto que sufre y de su específica sensibilidad. Dentro de lo que constituye la forma psicológica del sufrimiento, se halla siempre una experiencia de mal, a causa del cual el hombre sufre. Así pues, la realidad del sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia del mal. ¿Qué es el mal? Esta pregunta parece inseparable, en cierto sentido, del tema del sufrimiento. La respuesta cristiana a esta pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones culturales y religiosas, que creen que la existencia es un mal del cual hay que liberarse. El cristianismo proclama el esencial bien de la existencia y el bien de lo que existe, profesa la bondad del Creador y proclama el bien de las criaturas. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido, o del que él mismo se ha privado. Sufre en particular cuando debería tener parte en circunstancias normales, en este bien y no lo tiene. Así pues, en el concepto cristiano, la realidad del sufrimiento se explica por medio del mal, que está siempre referido de algún modo a un bien. Bueno, vamos a tratar de explicar este número 7. Hay definiciones, términos, palabras que a lo mejor no son muy, pues para nosotros entendibles. No conocemos muchas palabras en griego, en hebreo, pero al menos es la idea que ustedes puedan ir viendo el vocabulario que se utiliza tanto en la Biblia como en diferentes contextos, ¿sí? Dice, como se ve a través de los ejemplos aducidos, se refiere de la Sagrada Escritura, encontramos un vasto elenco de situaciones dolorosas para el hombre por diversos motivos. Ya lo estuvimos mencionando, hicimos ahorita un súper resumen. Este elenco diversificado no agota ciertamente todo lo que sobre el sufrimiento se ha dicho y repite constantemente el libro de la historia del hombre. Este es más bien un libro no escrito, o sea, la historia de la humanidad, de todo lo que se ha ido dando. Y más todavía el libro de la historia de la humanidad, leído a través de la historia de cada hombre. Se habla de la historia de la humanidad y la historia personal de cada individuo. Se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal, ¿sí? En el vocabulario del Antiguo Testamento, la relación entre sufrimiento y mal se pone en evidencia como identidad. O sea, de alguna manera, serían como las dos caras de una misma moneda. Sufrimiento y mal están relacionados en los contextos del Antiguo Testamento. Dice, aquel vocabulario, que es el sufrimiento, en efecto, no poseía una palabra específica para indicar el sufrimiento. O sea, lo que nosotros entendemos como sufrimiento, en el hebreo no tenía una palabra específica para indicar está sufriendo. Por ello definía como mal todo aquello que era sufrimiento. O sea, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando se quieren traducir palabras a los idiomas, pues no se tienen el equivalente y se buscan palabras semejantes. Entonces, en el lenguaje de los hebreos no existía como tal la palabra sufrimiento. Y cuando lo que nosotros entendemos como sufrimiento, se le daba la connotación de mal. Está padeciendo un mal o está ocasionado por un mal lo que le está pasando, ¿sí? A este propósito es oportuno recordar que la raíz hebrea, y es una letra hebrea, designa globalmente lo que es mal.
en contraposición a lo que es bien, y viene la palabra hebrea, sin distinguir entre sentido físico, psíquico y ético. O sea, simplemente un bien y un mal, sin decir si es un bien físico, si es un mal físico, si es un bien psicológico, psíquico, o es un mal psíquico, o si es algo ético o es contra la moral. Aquella se encuentra en la forma sustantiva ra y ra, que indica indiferentemente el mal en sí mismo, la acción mala, o aquel que la hace, o aquel que la realiza. O sea, es el que hace el mal o es el mal en sí mismo. En formas verbales, además de la forma simple, que designa de manera variada el ser mal, se encuentra la forma reflexiva pasiva, sufrir el mal, hacerlo, sufrirlo, ser afectado por el mal, y la forma causativa, o sea, el que hace el mal, el que inflige el mal a alguien. Dado que falta en el hebreo una verdadera correspondencia con el griego sufro, que es una palabra pasco, también este verbo se halla raramente en la versión de los 70, o sea, no hay esta, solamente la lengua griega y con ella el Nuevo Testamento. Las versiones griegas del Antiguo se sirven del verbo pasco, estoy afectado por, experimento una sensación, sufro, y gracias a él el sufrimiento no es directamente identificable con el mal, sino que expresa una situación en la que el hombre prueba el mal y probándolo se hace sujeto de sufrimiento. Este, en verdad, tiene a la vez carácter activo y pasivo. Incluso cuando el hombre se procura por sí mismo un sufrimiento, o cuando es el autor del mismo, ese sufrimiento queda como algo pasivo en su esencia metafísica. Un poquito complejo, pero es nada más para que se den idea de que en el Antiguo Testamento las palabras sufrimiento no existían como tal, simplemente el mal. Se tiene mal, quién inflige el mal y quién recibe el mal. Luego, cuando se hacen las traducciones, para hacer esto se implica ya una palabra griega, pasco, que significa sufro, y ya había como una separación entre el mal y el sufrimiento. Ya hay un poquito más en este sentido. Bueno, vamos a seguir. Dice, sin embargo, esto no quiere decir que el sufrimiento en sentido psicológico no esté marcado por una actividad específica. O sea, el sentido del sufrimiento que se da en la mente no quiere decir que no esté acompañado por una actividad. Esta actividad, efectivamente aquella múltiple y subjetivamente diferenciada actividad de dolor, de tristeza, desilusión, abatimiento o hasta desesperación, según la intensidad del sufrimiento, de su profundidad, o indirectamente según toda la estructura del sujeto que sufre y de su específica sensibilidad. Dentro de lo que constituye la forma psicológica del sufrimiento, se halla siempre una experiencia de mal a causa del cual el hombre sufre. Así pues, vámonos a la esencia. La realidad del sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia del mal. ¿Qué es el mal? O sea, si se está relacionando siempre el mal con el sufrimiento, tendríamos que tratar de preguntarnos, ¿qué es el mal? Y este documento se hace esta pregunta, ¿no? Esta pregunta parece inseparable en cierto sentido del tema del sufrimiento. La respuesta cristiana a esa pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones culturales y religiosas, que creen que la existencia es un mal del cual hay que liberarse. Aquí vemos cuando se habla del gnosticismo, que entre más conocimiento llegas, te liberas de todo esto, o los niveles de elevación del karma, de las chakras, o el yoga y todo estas, donde te vas elevando la reencarnación. La reencarnación, que en la medida en que reencarnas, eres bueno en esta vida, te vas reencarnando en seres superiores hasta llegar a liberarte completamente de la carne. Eso es una manera en la cual las culturas se presentan o tratan de explicarse esta realidad de lo que es el sufrimiento, ¿sí? Entonces esto va a ser muy, muy interesante. Ok, ¿qué es lo que entonces podemos ir descubriendo?
La respuesta cristiana a esta pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones culturales y religiosas, que creen que la existencia es un mal del cual hay que liberarse, ¿no? Incluso algunas sectas o pseudo cristianos, una muy famosa que ustedes han oído, paren de sufrir, y han explotado al pueblo de una manera increíble, con decirles que estas pseudo iglesias fueron corridas de varios países por precisamente el fraude que están haciendo. Pero en México, como somos muy acogedores, pues les damos la bienvenida a todo este tipo de situaciones. Pero bueno, continuamos. El cristianismo proclama el esencial bien de la existencia. O sea, por existencia, por esencia, el bien ya es, me perdí. La esencia de la existencia ya es un bien. O sea, existo y ya eso ya es un bien, de lo que se existe. Profesa ya la bondad del Creador y proclama el bien de las criaturas. Ya por el hecho de existir es un bien. El hombre sufre, sí, a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. ¿Qué es el mal? Una falta, una limitación o una distorsión del bien, de lo que sería el proyecto de Dios. Entonces, cuando no se vive en este proyecto de Dios, se está generando un mal que a veces, miren, se los voy a tratar de explicar con algo muy sencillo. Las drogas, el alcohol, es pecado. Drogarse es pecado, tomar es pecado. Bueno, cuando entendemos que el ser humano es una criatura a imagen de Dios, el alcohol no es malo. El usar ciertas drogas como proceso terapéutico no es malo. El problema es cuando nos llegamos a drogar o alcoholizar, a poner borrachos. Entonces, la naturaleza del hombre se daña completamente. ¿Por qué? Nuestra dignidad como seres humanos es que somos semejantes a Dios en nuestra inteligencia, en nuestra libertad y inteligencia, voluntad y entendimiento, libertad y voluntad. Entendimiento, libertad y voluntad. Gracias. Entonces, estos son los dones que nos hacen semejantes a Dios. Esto es en el ámbito natural. El ámbito sobrenatural lleva a perfeccionar esto, nuestra inteligencia, voluntad y libertad, para llegar a grados a los cuales Dios nos quiere llevar, que es la santidad. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nos ponemos borrachos o nos drogamos? La libertad, la voluntad y el entendimiento, la inteligencia, se nublan y nos animalizamos, nos rebajamos y actuamos de acuerdo a instintos. Estamos desinhibidos, lo que normalmente por la ley moral, la conciencia nos dice, no lo haría. Pues obviamente niveles del alcohol, de la droga, nos lleva a hacer cosas que están completamente mal. Entonces, ¿qué es el mal? Es una cierta falta o limitación o distorsión del bien, en donde hay personas que precisamente en estados alcoholizados, pues sacan toda la cuestión instintiva sin el intelecto, sin el entendimiento, sin la libertad, sin la voluntad. Y entonces ahí es donde hay una falta del bien, que es esa conciencia, que es esa inteligencia, que es esa sabiduría, que es esa voluntad que Dios nos da. Una persona drogada, una persona alcoholizada pierde eso. Y entonces se comporta como un animal. Y ahí hay un mal. No sé si quedó claro el ejemplo, una cuestión muy simple, pero nos puede ayudar a entender. Entonces, esto nos va a ayudar a poder entender qué es el mal, una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa. También, por ejemplo, se le priva a alguien de sus derechos, el derecho a la vida, por ejemplo, los no nacidos, los que son abortados, el derecho a tener lo básico, alimento, agua, tantas personas que están muriendo. Ahí hay también una cuestión del mal. Entonces se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido o del que él mismo se ha privado.
Sufre en particular cuando debería tener parte, en circunstancias normales, en este bien y no lo tiene. Pues creo que esto queda muy claro. El enriquecimiento exagerado de unos cuantos y el empobrecimiento cada vez más grande de millones de seres humanos. Ahí vemos este ámbito. Así pues, en el concepto cristiano, la realidad del sufrimiento se explica por medio del mal, que está siempre referido de algún modo a un bien. O sea, ¿cómo voy a saber que hay un mal? Porque siempre hay un bien que me sirve de referencia. A esto se refiere. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Y vamos a continuar ahora con el número 8. 8, estamos en el documento de la Salvificis Doloris. ¿Qué nos dice este número 8, Madre Blanquita? El sufrimiento humano constituye en sí mismo casi un específico mundo que existe junto con el hombre, que aparece en él y pasa, o a veces no pasa, pero se consolida y se profundiza en él. Este mundo del sufrimiento, dividido en muchos y muy numerosos sujetos, existe casi en la dispersión. Cada hombre, mediante su sufrimiento personal, constituye no solo una pequeña parte de este mundo, sino que a la vez aquel mundo está en él, como una entidad finita e irrepetible. Unida a ello está, sin embargo, la dimensión interpersonal y social. El mundo del sufrimiento posee como una cierta compatibilidad propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la analogía de la situación, la prueba del destino o mediante la necesidad de comprensión y atenciones, quizás sobre todo mediante la persistente pregunta acerca del sentido de tal situación. Por ello, aunque el mundo del sufrimiento exista en la dispersión, al mismo tiempo contiene en sí un singular desafío a la comunión y a la solidaridad. Trataremos de seguir también esa llamada en estas reflexiones. Pensando en el mundo del sufrimiento, en su sentido personal y a la vez colectivo, no es posible finalmente dejar de notar que tal mundo, en algunos periodos de tiempo y en algunos espacios de la existencia humana, parece que se hace particularmente denso. Esto sucede, por ejemplo, en casos de calamidades naturales, de epidemias, de catástrofes y cataclismos o de diversos flagelos sociales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una mala cosecha y como consecuencia del mismo o de otras diversas causas en el drama del hambre. Pensemos finalmente en la guerra. Hablo de ella de modo especial. Hablo de las dos últimas guerras mundiales, de las que la segunda ha traído consigo un cúmulo todavía mayor de muerte, un pesado acervo de sufrimientos humanos. A su vez, la segunda mitad de nuestro siglo, como en proporción con los errores y transgresiones de nuestra civilización contemporánea, lleva en sí una amenaza tan horrible de guerra nuclear, que no podemos pensar en este periodo sino en términos de un incomparable acumularse de sufrimientos, hasta llegar a la posible autodestrucción de la humanidad. De esta manera, ese mundo de sufrimiento, que en definitiva tiene su sujeto en cada hombre, parece transformarse en nuestra época, quizá más que en cualquier otro momento, en un particular sufrimiento del mundo que ha sido transformado como nunca antes por el progreso realizado por el hombre y que a la vez está en peligro más que nunca a causa de los errores y culpas del hombre. Muy bien. Bueno, vamos viendo este elemento que nos presenta el número 8. Dice, el sufrimiento humano constituye en sí mismo casi un específico mundo, así como que una realidad muy característica, muy propia, que existe junto con el hombre. O sea, es una realidad que está ahí, que aparece en él y pasa, o a veces no pasa, y acompaña toda la historia del hombre. Pero se consolida y se profundiza en él, o sea, en el sufrimiento. O sea, el sufrimiento humano
es como un mundo dentro de la vida del ser humano. A veces se presenta y pasa, otras veces no pasa, se afianza, se queda ahí, pero el hombre empieza a profundizar en él, empieza a meditar, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? Y todos estos elementos que yo creo que todos hemos realizado, ¿no? Este mundo del sufrimiento, dividido en muchos y muy numerosos sujetos, o sea, cada cabeza es un mundo, y en cada sujeto hay un mundo de sufrimiento. Bueno, pues imagínense todos estos aspectos, ¿no? Existe casi en la dispersión. Cada hombre, mediante su sufrimiento personal, constituye no solo una pequeña parte de ese mundo, sino que a la vez aquel mundo, o sea, el del sufrimiento, está en él como una entidad finita e irrepetible. Unida a ello está, sin embargo, la dimensión interpersonal y social. O sea, toda esta realidad del sufrimiento no es aislado, porque me relaciono con otras personas y me relaciono con una sociedad, un entorno que me rodea. El mundo del sufrimiento posee como una cierta compatibilidad propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la analogía de la situación, ¿sí? Tengo una querida hija, querida Gaby, que sufre de la enfermedad de Lyme, una enfermedad autoinmune, y hay una comunidad que se dedica de personas que están padeciendo esto. Yo creo que hemos visto muchas personas que se reúnen en torno a una enfermedad, que sufren el mismo mal y tratan de comprenderse, ayudarse, apoyarse, buscar fondos para encontrar soluciones o al menos cuestiones paliativas ante este dolor. Es una realidad que está ahí, ¿no? Entonces, dice, el mundo del sufrimiento posee como una cierta compatibilidad propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la analogía de la situación, la prueba del destino o mediante la necesidad de comprensión y atenciones. Quizá, sobre todo, mediante la persistente pregunta acerca del sentido de tal situación. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Por ello, aunque el mundo del sufrimiento exista en la dispersión, al mismo tiempo, contiene en sí un singular desafío a la comunión y la solidaridad. ¿Qué significa? Que aunque es una situación dispersa, no es algo concreto, no es algo propio, sino que se encuentra en todos los ámbitos. El hombre, pues es el sufrimiento, esta realidad del mundo del sufrimiento, nos lleva a un desafío a nivel de participar en ese sufrimiento, ayudándoles, y lo que se utiliza, ¿no? La solidaridad, hacernos solidarios con los que están padeciendo. Y trataremos de seguir también esa llamada en estas reflexiones. Pensando en el mundo del sufrimiento en su sentido personal y a la vez colectivo, no es posible, finalmente, dejar de notar que tal mundo, el sufrimiento, en algunos periodos de tiempo y en algunos espacios de la existencia humana, parece que se hace particularmente denso. Esto sucede, por ejemplo, en casos de calamidades naturales, el terremoto en México en el 85, el tsunami en diferentes partes del mundo, epidemias, catástrofes, la situación de los aviones que se han estrellado, cataclismos, todas estas realidades, o diversos flagelos sociales, el hambre, la peste, por ejemplo, la cuestión de el SIDA, son situaciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de una mala cosecha, y como consecuencia del mismo o de otras diversas causas, el drama del hambre, se sufre. Pensemos finalmente en la guerra. Hablo de ella de modo especial, hablo de las dos últimas guerras mundiales, de las que la segunda ha traído consigo un cúmulo todavía mayor de muerte y un pesado acervo de sufrimientos humanos. Todos los que han estado en la guerra y que regresan con traumas, con serios trastornos, y sufren muchísimo. A su vez, la segunda mitad de nuestro siglo, como en proporción con los errores y transgresiones de nuestra civilización contemporánea, lleva en sí una amenaza tan horrible de guerra nuclear que no podemos pensar en este periodo sino en términos de una incomparable acumularse de sufrimientos, hasta llegar a la posible autodestrucción de la humanidad. De esta manera, ese mundo de sufrimiento, que en definitiva tiene su sujeto en cada hombre, parece transformarse en nuestra época, quizá más que en cualquier otro momento, en un particular sufrimiento del mundo que ha sido transformado como nunca antes
por el progreso realizado por el hombre y que a la vez está en peligro más que nunca a causa de los errores y culpas del hombre. Aquí le vamos a dejar, se nos ha acabado el tiempo y continuaremos con el número 9. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Continúen con nuestra programación. Solo recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría?